fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Tenemos que iniciar nuestro programa de hoy lamentando profundamente el fallecimiento de un querido compañero de la familia de Radio Caracas Radio. Luis Enrique Delgado nos ha dejado, un hombre ciertamente noble, trabajador. Enrique era bastante más que un compañero de trabajo. Luis Enrique era la memoria viva de Radio Caracas Radio. Luis Enrique era un técnico, ¿cómo no? Un personaje que podía en cualquier momento hacer una referencia jocosa, sí, pero también muy sabia en relación a lo que estaba ocurriendo en nuestra emisora en cualquier momento de las últimas décadas. Luis Enrique Delgado, conocido cariñosamente como Pajarito, prácticamente nos adoptó al equipo del Radar de los Barrios cuando ya hace más de una década, bastante más de una década, llegamos a esta casa valiente, a la valiente señal de Radio Caracas Radio, y nos transmitió su amor por la radio como instrumento y su amor por Radio Caracas Radio como casa, como hogar de quienes hacemos de este ejercicio un ejercicio libertario, un ejercicio de conciencia. Paz a sus restos, honor a su memoria, nuestra palabra de condolencia a sus familiares y a la legión de amigos. Otras noticias que rompen el celofán en esta madrugada del lunes 18 de mayo. Hay una urbanización en el norte de Caracas que debería ser prácticamente una zona muy, muy especial. Está pegada al Ávila, por eso tiene un clima privilegiado. Casi todos sus edificios y buena parte de sus casas son un ejemplo de excelente arquitectura. Fueron construidas, diseñadas y construidas por maestros de obra italianos que llegaron a nuestro país en la temprana década de los 50. Me refiero a la comunidad de San Bernardino. Bueno, ahí ocurrieron dos cosas este fin de semana increíbles. Por un lado, ayer domingo en la tarde se produjo una protesta enérgica, enfática en San Bernardino, en los alrededores de la bomba de gasolina de la estación de servicio. La razón de la protesta, según denuncian los vecinos, según denuncian los conductores que allí estaban, denuncia que recoge el diario El Nacional, se debió a que los guardias nacionales estaban cobrando en dólares para permitir surtir apenas 10 litros de gasolina. Eso ocurrió en San Bernardino con el tema de la gasolina, del combustible. Pero ocurrió también algo más, precisamente en la misma comunidad, con el tema del agua. Descubrieron los vecinos que conductores de camiones cisternas le quitaban el agua a la urbanización para, a través de una toma ilegal, surtir sus vehículos y entonces vender el agua que le estaban quitando a la urbanización. Habitantes de la zona dijeron que lamentablemente no pueden depender para restablecer el orden allí de policías o militares
porque quizá también traten de sacarle algún beneficio económico a la situación, como están haciendo en las estaciones de servicio. ¿Qué les parece el titular? Bueno, así como estos, varias noticias ciertamente sorprendentes. Por ejemplo, mientras ocurre esto, mientras en estaciones de servicio, en numerosas estaciones de servicio, se detectan protestas porque denuncian que efectivos policiales o militares están cobrando en dólares la posibilidad de surtir el combustible. Nos encontramos también con informaciones como esta, también del diario, esta vez fue del portal El Pitazo. Policía Nacional Bolivariana detiene a chofer que desviaba camión de gasolina a la cota 905. Estamos hablando de una cisterna de gasolina. El conductor confesó que su intención era llevar el combustible a Carlos Luis Rebet, alias El Coqui, Fran, que controla toda la denominada zona de paz de la cota 905. ¿Qué le parece? Es decir, mientras usted ciudadano, mientras usted vecino, hace una cola de hasta 2 y 3 días para surtir 10 litros o 20 litros, encontrarse al final de la cola que les dicen que si no tiene disponibilidad en moneda extranjera no podrá ni siquiera echar esos 10 litros. Mientras eso ocurre, una gandola completa, 35.000 litros, iban dirigidos a surtir a un conocido delincuente en una zona. ¿Qué les parece? Bueno, estos y muchos otros son titulares que luego serán desgranados con muchísima más prolijidad por nuestro excelente compañero Pedro García Otero en el espacio que viene a continuación de las Fuerzas de Unión. Vamos a hacer hoy un programa especial de naturaleza documental. 3 documentos que se conocieron este fin de semana creo que van a impactar de manera determinante lo que es la reflexión política de la dirección política del país, de la clase política del país, pero también de los ciudadanos, también de la opinión pública. El primero de ellos es un reportaje que salió en el diario español El País, en el diario madrileño El País. El título no puede ser más elocuente. Dice: mitos, egos y torpeza, anatomía de un complot disparatado en Venezuela. Yo les sugiero que busquen este material, lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, @chuotorrealba. Repito el titular: mitos, egos y torpeza, anatomía de un complot disparatado en Venezuela. La operación Gedeón fracasó tras un año de choques entre exmilitares, políticos y contratistas que conspiraron desde Colombia. El país reconstruye los pasos del último plan contra Maduro. Comparto con ustedes algunos de los párrafos de esta investigación con la firma de los periodistas Javier Lafuente y Francisco Maneto de la redacción del País. Alrededor de 50 hombres, 2 lanchas rápidas, 10 fusiles y un plan suicida. El enésimo intento de derrocar a Nicolás Maduro se quedó en un rocambolesco desembarco en 2 playas próximas a Caracas, Chuao y Macuto, y fue desactivado en cuestión de horas el pasado 3 de mayo. La llamada Operación Gedeón dejó al menos 7 muertos y decenas de detenidos, entre los que se encuentran exoficiales venezolanos y 2 mercenarios estadounidenses. Pero este episodio, que se enmarca en el clima belicista alentado por el sector más radical de la oposición al régimen chavista, solo es el epílogo de una larga historia. Transcurre entre Colombia, cuyos servicios de inteligencia y gobierno quedan cuestionados, Estados Unidos y Venezuela, y en ella intervienen políticos, militares, empresarios, contratistas, asesores de seguridad. El resultado es una muestra de la capacidad de penetración de la inteligencia del aparato bolivariano. La incursión en la costa caraqueña de hace 2 semanas es, hasta el momento, el capítulo más disparatado para intentar desestabilizar el gobierno de Maduro. Pero no ha sido el único. El relato de lo sucedido, reconstruido por el país gracias a los testimonios de una decena de fuentes conocedoras de los hechos, refleja el descontrol de una estrategia, consecuencia de una guerra de egos que en definitiva se ha convertido en un boomerang que ha asestado un golpe a Juan Guaidó. El líder de la oposición rechaza, sin matices, estar involucrado e incluso haber estado al tanto de la operación Gedeón, mientras el malestar internacional e interno dentro de la oposición no ha hecho sino crecer. Y una pregunta se repite desde hace 2 semanas. ¿Cuál va a ser la siguiente sorpresa? La caída de Nicolás Maduro se ha vuelto un negocio, es cuestión de tiempo. La euforia con la que una persona muy cercana a Guaidó pronunciaba esta frase en febrero del año pasado en un restaurante de Caracas
cobra más sentido con el paso del tiempo. El dirigente opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, acababa de regresar entonces de una gira por Sudamérica, después de cruzar la frontera para asistir al intento de entrada de ayuda humanitaria por Colombia, en uno de los momentos políticos más tensos vividos en el país. Desde entonces se han producido varios acercamientos, al menos 4, de personas o empresas que se presentan bajo el eufemismo de compañías de seguridad, ofreciendo sus servicios para de una manera u otra propiciar la caída de Maduro o fortalecer lo que surgiese de ella. Para entender las premisas de las últimas conspiraciones hay que viajar a la ciudad fronteriza de Cúcuta en los días previos al 23 de febrero del año pasado. La localidad era un hervidero de operadores políticos uniformados, representantes de agencias de inteligencia de distintos países, inversores con intereses en una transición en el país vecino, cooperantes y decenas de miles de personas vinculadas a la oposición. En vísperas de esa jornada, cuando fracasó la operación promovida por Bogotá, Washington y la oposición al chavismo para introducir en Venezuela camiones de ayuda humanitaria, se celebró un concierto organizado por el magnate británico Richard Branson. Entra en escena entonces una figura clave en el último plan contra Maduro. Se trata de Jordan Kudrow, exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, veterano de Irak y Afganistán y hoy representante de la firma de seguridad privada Silver Corp, con sede en Florida. Durante estos días, Kudrow se encargó de la protección de los artistas, pero también encontró un terreno fértil para intentar hacer negocios. En ese momento Venezuela vivía días de turbulencias políticas después que en enero Guaidó se proclamara presidente del país y en las filas opositoras varios cargos vislumbraran la posibilidad de formar una especie de ejército particular para intentar una incursión. Cúcuta era el epicentro de estos movimientos. De los 1.700 hombres que Venezuela tuvo en los refugios encargados por el gobierno colombiano y manejados por ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, solamente 163 fueron los que en verdad pasaron de Venezuela hacia Colombia el día 23 y los días siguientes, relata una fuente al tanto de los movimientos de los militares desertores. El resto era personal militar, policial, bomberos que estaban dispersos en América e incluso algunos en Europa que fueron llegando sencillamente porque pensaban que se iba a organizar una operación. Luego, este reportaje, repito, del diario El País de Madrid, un medio que en general ha expresado simpatías por la causa del pueblo democrático venezolano, hace una radiografía, episodio por episodio y personaje por personaje. Y yo les pido que lo busquen por 3 razones. En primer lugar, porque yo, como venezolano y como periodista, tengo que expresar mi indignación porque los habitantes de este país nos tengamos que enterar de lo que pasa en nuestro país por un medio extranjero, porque CNN lo diga o porque el país lo investigue. Esto tiene que ver, por supuesto, con la brutal censura impuesta por el régimen, eso es verdad, pero también tiene que ver en este caso específico con el blackout informativo que ha perpetrado un sector de la dirigencia opositora venezolana contra todos los venezolanos y en particular contra nosotros los opositores. Que haya pasado una semana sin que hayan dicho nada y que cuando dicen algo, sencillamente eso no sirva para nada, porque lo que estaban era balbuceando excusas, ¿no? Cuando dicen, no, eso no existe, eso es un montaje, y resulta que, bueno, sí existió. No, que no tenemos nada que ver, y aparece un documento con las firmas de asesores y jefes de estrategia del gobierno interino. Bueno, sí, bueno, ellos van a renunciar a sus cargos, pero los despiden prácticamente con una especie de saludo y reconocimiento, ¿no? No como quien ha perpetrado una violación terrible de la estrategia opositora y ha colocado en ridículo a la oposición democrática venezolana, sino como que si fueran héroes. Entonces, cuando ocurre todo eso, repito, dejan inerme a la sociedad democrática venezolana al no darnos información de calidad sobre qué pasó, cómo pasó, quién pagó a esos mercenarios, cuál era el plan si es que lo había, en qué momento se desvinculó la dirección opositora o ese sector de esa locura, de esa aventura, quiénes fueron los responsables.
No, nada de eso se dice. Y entonces nos dejan a todos nosotros inermes frente a la ofensiva brutal de la propaganda oficialista. Todos los días una cadena de Maduro, todos los días una cadena de Jorge Rodríguez, diciendo cosas, ¿no? Que muchísimas de ellas serán mentiras, por supuesto. Pero no se puede contrastar esas mentiras o esa versión con una versión clara por parte de los yo no fui de la oposición. Entonces, ese tipo de cosas indigna. En segundo lugar, hay que establecer claramente la diferencia entre lo que es la oposición venezolana, la mayoritaria oposición democrática venezolana, con estos gestos de desesperación y de locura. Y en tercer lugar, hay que mirar hacia el presente y hacia el futuro. Promover en nuestro país una salida urgente a la crisis no puede ser sobre la base de estas novatadas, de estas irresponsabilidades. Tiene que ser sobre una forma diferente de tomar decisiones. Aquí no se trata de quitar a alguien y de poner a alguien, no. No se trata ni de quitar a Guaidó. Yo no estoy de acuerdo con quitar a Guaidó, pero tampoco se trata de dejarlo ahí para que sigan ocurriendo sorpresitas como esta, o como la del 30 de abril, o como la del 23 de febrero. Hay que modificar la estructura de la dirección opositora en nuestro país. Su proceso de toma de decisiones tiene que dejar de ser una partida dominó entre 4 jugadores. Es demasiado importante que la dirección opositora en nuestro país tenga un mínimo de institucionalidad, tenga pesos y contrapesos, tenga controles internos y externos, para que, repito, no haya más nunca una sorpresita como el 3 de mayo, como el 30 de abril o como el 23 de febrero. Ese es el interés de todos los que deseamos salir de esta desgracia, pero además salir bien, salir para adelante, salir con sostenibilidad, con estabilidad, con gobernabilidad. Eso que al parecer no existe ni siquiera en esos espacios donde se toman decisiones. Repito entonces, el artículo, el reportaje del diario El País se llamó Mitos, Egos y Torpeza, anatomía de un complot disparatado en Venezuela, y lo pueden encontrar, por supuesto, en las cuentas del diario El País de Madrid, o lo pueden encontrar en @chuotorrealba en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Lo he dicho en este programa en una buena cantidad de ocasiones. Debo repetirlo hoy porque los informes dados por el propio gobierno de Maduro, por la propia fuente que tenía 50 días diciéndonos a veces incluso que no se había producido ningún nuevo caso de COVID-19, a veces 1, a veces 2, a veces 3. Realmente cifras generalmente bajas, hasta que ocurrió una cosa desusada en algún sitio concreto, por ejemplo, la crisis que ocurrió
en Margarita y que intentaron inútilmente achacársela al gobernador democrático de la isla. Este pudo demostrar enfáticamente, claramente, cómo todo lo que había ocurrido allí se debía a la ausencia de controles y de responsabilidad por parte de funcionarios del régimen de Maduro. Pero digo, salvo excepciones como esas, generalmente los reportes que daba el régimen sobre la cantidad de contagiados eran cifras muy bajas y a veces incluso 0 casos. Bueno, resulta que ayer nos habla la vocera del régimen, Elsie Rodríguez, de más de 30 casos. Y el día anterior nos habló de 45 casos. En total son 84 casos nuevos en solo un fin de semana. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si estos son los números que da el propio régimen de Maduro, que hasta ahora, repito, ha estado dando cifras generalmente bajas o no dando ninguna nueva cifra en lo absoluto, si esto es así, muy probablemente estemos entrando entonces en un nuevo momento de la pandemia. Vinculemos entonces esto ahora con lo que decíamos en el segmento anterior acerca de la crisis política y de la emergencia humanitaria compleja que tiene tiempo ya produciéndose en nuestro país. Recordemos, en Venezuela hay una situación de emergencia humanitaria antes que llegara el coronavirus y antes que se produjeran las sanciones norteamericanas. Aquí está instalada una emergencia humanitaria compleja desde hace aproximadamente 5 años. Recordemos que además una emergencia humanitaria compleja es el resultado no de un fenómeno natural, no de una desgracia natural, no de un terremoto, no de una inundación, sino de la aplicación continuada de pésimas políticas públicas que terminan destruyendo la capacidad de respuesta de un Estado y de una sociedad frente a las necesidades de la población, los requerimientos mínimos de la población. Bueno, el asunto es que antes de la aparición del COVID-19, tú preguntabas, bueno, vale, ¿y esto para dónde va? Pero nada, esto está más o menos estancado, ¿no? Un gobierno que desde hace 20 años está diciendo que quiere volver polvo cósmico a la oposición y nunca lo ha logrado. Una oposición que tiene 20 años también tratando de salir del gobierno por distintos mecanismos, unos democráticos, otros de otra naturaleza, y tampoco lo ha logrado. Eso es lo que llaman los expertos, los politólogos, un empate catastrófico. Bueno, hasta hace 6 meses se pensaba que el empate catastrófico podía transformarse en algo, bueno, indefinido, prácticamente eterno. Es más, muchos temíamos, tengo que decir, ¿no?, que ese empate catastrófico se hubiera convertido en una especie de modus vivendi para algunos, ¿no? Que hubiese vivos de un lado y del otro, que hayan aprendido a hacer negocios dentro de ese modus vivendi y que con una retórica incendiaria supuestamente radicales, ¿no?, vivan de la polarización y de la confrontación. Una confrontación que al no acabarse nunca, tampoco se acaban los negocios. Bueno, resulta que hay un nuevo ahora, que es el coronavirus, es el COVID-19, es la pandemia. ¿Cuál es el elemento que agrega el coronavirus a esta situación desde el punto de vista político? Bueno, que acota el vector tiempo, ¿no? Ya el empate catastrófico no puede ser eterno. Aquí hay una situación grave, gravísima, que puede detonar, bueno, Dios no lo quiera, ¿no?, situaciones tan severas como las vividas, como la que se está viviendo ahorita, en este momento, en Brasil. Brasil está pasando por una crisis muy dura, presentando cifras de víctimas fatales por encima de las que presentaron Italia y España. Similares, imagínense ustedes, a las que presentó China en su momento. Eso está ocurriendo aquí al lado en Brasil. Pero en Ecuador, en Guayaquil, una auténtica tragedia. En Colombia hay una situación delicada. Entonces nosotros somos inmunes porque nosotros tenemos un pulmón adicional o un ADN distinto, un tipo de sangre especial. No vale, nosotros estamos en esta zona, ¿no?, donde está picando hoy el pico de la pandemia y, repito, es una situación de extrema vulnerabilidad. Y los jugadores políticos, los actores políticos, los factores fundamentales para la toma de decisiones y los que tienen en sus manos la palanca del poder y los que quieren tenerla, chicos, están en una operación muy extraña. Muy extraña.
El gobierno parece pensar que la pandemia es una cosa que ellos pueden aprovechar, bueno, para sacar a todo el mundo de la calle junto con el tema de la gasolina y para imponerle a la sociedad su propia visión de lo que es el Estado autoritario y el Estado policial. Ese pareciera ser la visión utilitaria que la epidemia pudiese tener el gobierno. Y sectores de la oposición que dicen, ah, no, chicos, si aquí se forma un desastre, bueno, ese desastre se va a llevar por medio del régimen. Unos y otros no están pensando en la gente. Unos y otros no están pensando en el dolor y el peligro que corre el pueblo venezolano. Por eso es demasiado importante destacar que el pasado viernes sectores muy importantes de la sociedad civil venezolana emitieron un pronunciamiento público. Este pronunciamiento se titula "El campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble". Comparto con ustedes algunos párrafos de algunas líneas de este documento. La pandemia ha agravado la emergencia humanitaria compleja preexistente. El extremo desabastecimiento de gasolina, la cada vez mayor dificultad en el acceso de la población a alimentos y medicinas, la destrucción de la capacidad del suministro de agua potable a los hogares y el deterioro acelerado del ya deficiente servicio de energía eléctrica y el agotamiento de medios de vida en millones de familias son dinámicas anteriores a la aparición del COVID-19, que hoy se ven agravadas por la pandemia y que revelan ampliamente las responsabilidades de quienes ejercen el control del poder público en el colapso de las instituciones y capacidades del país para garantizar el acceso a esos bienes y servicios. 2. Para Miraflores, mantenerse indefinida e ilegalmente en el poder está por encima del bienestar de los venezolanos. 3. Desde las más altas esferas del gobierno de facto se han obstaculizado todos los caminos para la solución constitucional, pacífica y ciudadana del conflicto. Este colapso funcional, social y político del régimen se convierte en la desestructuración del Estado y de la sociedad, porque desde el poder han sido cerradas las vías normales que en una sociedad democrática operan para la resolución constitucional y pacífica de los conflictos. 4. Debido a sus errores, el gobierno interino presidido por el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, enfrenta hoy una dramática crisis política. A principios de 2019, cuando la crisis institucional llegó a su punto máximo con la proclamación como presidente de una persona como consecuencia de un fraude electoral, se produjo la posibilidad de lograr una salida negociada al conflicto venezolano. Sin embargo, esta oportunidad fue desaprovechada al promover una fórmula política, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que se planteaba la salida de Nicolás Maduro del poder no como resultado de una estrategia pacífica, democrática y ciudadana, sino de promover la salida del gobierno por un supuesto quiebre en la Fuerza Armada o un improbable hecho de fuerza decidido desde el extranjero. 5. El movimiento para regresar a la democracia debe actuar democráticamente. La crisis del gobierno interino presidido por Juan Guaidó se hizo evidente a partir de los sucesos relacionados con la llamada Operación Gedeón, en los cuales estarían vinculados integrantes del gobierno interino, presuntamente implicados en conductas reñidas con la norma constitucional y los derechos humanos, y contrariando de forma inaceptable su responsabilidad de liderar el proceso de transición política al afirmar que todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. Ante esta crítica situación, con un régimen colapsado, una oposición sin una estrategia clara que haga posible una transición pacífica y la emergencia humanitaria escalando, quienes suscribimos este comunicado planteamos lo siguiente. Al régimen de Maduro Moros se le exige dar pasos reales y concretos para hacer posible un acuerdo nacional humanitario que permita enfrentar la pandemia. En segundo lugar, valorar los recientes esfuerzos y proyecciones realizadas por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre lo que pudiera ser el comportamiento del COVID-19 y a partir de allí dar cuenta sobre los avances en los últimos 2 meses en materia de ampliación de la capacidad de respuesta y evaluar las brechas de atención. Tercero, acatar todas las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus distintas comparecencias orales y escritas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuarto, no utilizar la cuarentena como un mecanismo para limitar los derechos de las personas y cesar en la práctica de la criminalización a la protesta ciudadana. De igual forma, pedimos cese en las prácticas intimidatorias al ejercicio del periodismo. Quinto, conformar una autoridad independiente integrada por expertos con los conocimientos médicos y científicos requeridos de acuerdo con estándares internacionales y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
y con capacidad operativa para dirigir la lucha de la sociedad venezolana contra la pandemia. Sexto, integrar equipos de atención a la crisis con las mismas características de la autoridad independiente contra la pandemia para que operen las siguientes 4 dimensiones de la crisis: gasolina, agua potable, electricidad y acceso a los alimentos. Estas son las, muchísimas gracias, estas son las exigencias, los planteamientos hechos por estas organizaciones de la sociedad civil al gobierno de Maduro. Gracias. Al gobierno interino presidido por Juan Guaidó, estas organizaciones de la sociedad civil plantean, primero, hacer pública rectificación, o exigen hacer pública rectificación de la ambigüedad en que se ha incurrido, reiterando sin titubeos que la vía para lograr el cambio pacífica, constitucional. Segundo, promover dentro de la Asamblea Nacional la realización de una investigación institucional que permita esclarecer quiénes fueron sus operadores, procedencia de los fondos y condiciones del gobierno interino admitió la contratación de mercenarios, entre varios de los muchos aspectos contrarios a la Constitución y a normas internacionales. Tercero, separar completamente la actuación de la Asamblea Nacional como poder público de las actuaciones de las organizaciones partidistas que integran la oposición venezolana. Cuarto, en atención al criterio anterior, sugerimos enfáticamente a Juan Guaidó y a las direcciones partidistas de la oposición reconstruir la alianza democratizadora, dotándola de los mecanismos institucionales, pesos y contrapesos, controles internos y externos que permitan dar una discusión seria, amplia y profunda y llevar a cabo una positiva rectificación en la política del campo democrático. A ambos, al régimen de Maduro y al gobierno interino, les sugerimos enfáticamente la reactivación de un mecanismo creíble, equilibrado, inclusivo, con metas realizables y facilitado por mediadores reconocidos para la búsqueda de soluciones reales y concertadas a la crisis venezolana. Este es un resumen apretado del documento que, con la firma de más de 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana, fue anunciado en este programa en la madrugada del pasado viernes y en efecto circuló en la tarde del viernes, sábado y domingo. ¿Qué es lo novedoso de esta postura, de este planteamiento? Bueno, en primer lugar, que revela un antes y un después en la conducta de algunos actores de la sociedad civil. Generalmente la sociedad civil ha rehuido, porque no es su vocación, el debate político. La sociedad civil tiene otros espacios y tiene otro tipo de relación con el poder, pero no estamos en competencia por el poder. Incluso en el caso mío, pues que alguna vez yo fui llamado por los partidos políticos a resolver una crisis determinada cuando tuve que asumir la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática. Ustedes vieron lo que pasó. Me llamaron, acudimos, ayudamos, reorganizamos eso, ganamos las elecciones parlamentarias. Bueno, y hasta luego, pues chévere. O sea, Jesús Torrealba no salió de allí ni construyendo un partido político, ni diputado, ni gobernador, ni alcalde, porque esa no es nuestra vocación. Nosotros no competimos por espacios administrativos de poder, pero sí nos interesa como ciudadanos organizados incidir en el proceso de toma de decisiones. Y por eso le decimos, en este caso concreto, al régimen de Maduro, tienes que hacer tales y tales y tales cosas. O sea, tú no puedes seguir manejando, por ejemplo, la pandemia como que si fuera una oficina de propaganda política del gobierno. No puedes, ¿vale? No puede. Eso es contrario al interés del país, al interés nacional. ¿Entiendes? Entonces hay que construir una especie de autoridad independiente, autoridad única de la sociedad venezolana para dirigir la lucha de todos los venezolanos frente a la pandemia. ¿Cuál sería esa autoridad? De carácter científico, médico, profesional. ¿Tú me entiendes? Con presencia de destacados venezolanos, independientemente si uno es chavista, si otro es opositor, X, lo que sea. Lo que importa es que sepan de su trabajo, que sepan de su asunto. Ese es uno de los planteamientos que se le ha hecho. Al señor Guaidó se le pide, se le exige que deje el guabineo, es decir, que deje la ambigüedad, ¿no? Que deje el cuento aquel de que todas las cartas están sobre la mesa y diga cuál es su carta. Si está por encima o por debajo de la mesa, X. Si está por debajo de la mesa, quitamos la mesa. Pero que diga con claridad cuál es la estrategia que como liderazgo y como sector político le proponen al país para salir de este desastre. ¿Entiendes? Y le decimos de una vez que nosotros creemos que esa estrategia tiene que ser pacífica,
constitucional, democrática, por 3 razones. Primero, porque es la única estrategia que estaría apoyada por nuestros aliados internacionales. Segundo, porque es la única estrategia que sería acompañada por el pueblo venezolano, no por los radicales de Twitter, no, por el pueblo venezolano, que ha demostrado hasta la saciedad que no quiere sangre en Venezuela, que no quiere más sangre, que ya ha sido derramada mucha. Y en tercer lugar, chicos, por razones de lógica y de sentido común. Aquí hace falta, para que haya cambio, no solamente salir de Maduro, aquí hace falta que haya gobernabilidad. Y la gobernabilidad no se construye con la violencia, porque violencia trae más violencia. Todo eso lo plantea, lo propone este documento que, repito, con la firma de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, está circulando desde el pasado viernes para promover un debate necesario, porque nosotros no somos rebaño, los ciudadanos no somos rebaño, no somos borregos. Los ciudadanos estamos dispuestos a apoyar a nuestro liderazgo democrático. Lo hemos hecho una y otra vez. Nos dijeron, hay que votar, votamos. Hay que abstenerse, nos abstenemos. Hay que marchar, marchamos. Hemos hecho de todo. Pero el 3 de mayo se marcó un antes y un después. No más sorpresitas, no más irresponsabilidades. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Les decía en el primer segmento del programa que en efecto 3 documentos surgidos a lo largo del fin de semana nos parecían importantes que fuesen manejados por la ciudadanía, que fueran manejados por la opinión pública para nutrir nuestro criterio, pues, para no ser nosotros simplemente repetidores de propaganda de uno o de otro sector, de uno u otro laboratorio, sino reunir información que nos permita cada quien construir su propia opinión frente a lo que está ocurriendo. Por eso cité para ustedes y puse a su disposición este reportaje del diario El País, porque hasta el momento es la más completa reconstrucción de lo que ha ocurrido, pues, antes, durante y después de los sucesos del pasado 3 de mayo. En segundo lugar, compartí con ustedes este documento de la sociedad civil venezolana llamando a que el campo democrático sea nuevamente una esperanza creíble, y haciendo propuestas concretas a Maduro, a Guaidó y a ambos en función de cómo salir de este atolladero, de esta crisis. Y precisamente así se llama el tercer documento que para ustedes quiero comentar. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque en respuesta a un oyente que nos refirió la situación trágica de Chacao, de lo ocurrido en Chacao. Quiero expresar mi solidaridad a las familias afectadas. Como ya sabe todo el país, hubo allí en Chacao, concretamente en el barrio El Pedregal, una jornada de salud motorizada por la gobernación del estado Miranda. Fue una jornada donde se produjo un proceso de vacunación a niños de muy tierna edad. Desgraciadamente hubo
esa misma noche, un conjunto de familias que tuvieron que llevar a sus niños a Salud Chacao porque en lo que parece ser una reacción generada por la vacuna, murió un niño y otros 10 presentaron afectación severa, convulsiones, etcétera, ¿no? Creo que es muy delicado esto que ocurrió, muy delicado. Yo creo que esto debe ser abordado con la seriedad del caso, es decir, yo creo que hay que agarrar ese tema, sacarlo de la diatriba política ordinaria, es decir, no se trata de que la jornada la promovió la alcaldía, entonces era buena, si la promovió la gobernación, entonces era mala, o al revés, de acuerdo al punto de vista político de cada quien. No, chicos, aquí hay que operar con un criterio humano y también con sagacidad, incluso detectivesca. Aquí hay que ubicar en primer lugar, en primerísimo lugar, cuál es la causa precisa del fallecimiento y la afectación de los niños que sobrevivieron. Y establecer, más allá de cualquier duda, que haya efectivamente una relación causa-efecto entre la vacunación y estos hechos lamentables con al menos un desenlace fatal. Una vez establecido eso, entonces hay que ubicar, ¿y esa vacuna de dónde salió? ¿Cómo se adquirió esa vacuna? ¿A qué proveedor? ¿De qué lote forma parte? Y eso tiene que ser rápido, tiene que ser veloz. Eso no es un asunto entonces de repartirnos culpas como suele ocurrir en cualquier momento del debate polarizado. Son vidas las que están en juego, literalmente, las que están en riesgo. Entonces, repito mi palabra de solidaridad a los familiares del niño fallecido y de los otros niños afectados, y mi llamado a que esto sea procesado con celeridad, sí, y con extrema seriedad. Bueno, paso a comentar para ustedes el tercer documento que me parece bien importante que manejemos, que conozcamos en el contexto de lo que tiene que ser una opinión pública alerta en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Me refiero a un microanálisis, como él lo llama, elaborado por el analista Jesús Seguías. Jesús Seguías es presidente de Datincorp y es un referente importante en la construcción de opinión política en nuestro país. Dice así, es muy breve pero muy sustancioso. Dice: Venezuela, la clave para salir del atolladero. Los venezolanos exigen soluciones y saber la verdad, no que le digan lo que ya saben. 1. El mundo entero ya se está preparando para enfrentar la mayor crisis económica que haya padecido la humanidad. Dentro de pocos meses los venezolanos sabremos de qué se trata. Que nadie crea que será igual a lo que tenemos. Será peor. 2. Y estos son los recursos con que contamos para enfrentar esa crisis. Una economía arruinada, cero acceso al sistema financiero mundial, servicios públicos colapsados, una sociedad en franca decadencia y guiada por emociones destructivas y con un liderazgo político disfuncional que quedó a la saga de la crisis. Peor imposible. 3. Pensando en este escenario, Estados Unidos, Europa, el Grupo de Lima y la mayoría absoluta de los venezolanos concluyen que la crisis debe resolverse cuanto antes y con negociaciones entre el chavismo y la oposición. Quien diga lo contrario está mintiendo. 4. Los desenlaces violentos no sirven de nada para resolver la crisis. Y si ese fuese el caso, la oposición ya ha dilapidado todas sus fortalezas en acciones fallidas y mal planificadas. Y eso genera consecuencias. 5. Las equivocaciones condujeron a este juego trancado. Los lloriqueos, la quejadera, la catarsis, la denunciadera obsesiva, la cacería de los culpables, los insultos por las redes sociales son acciones legítimas, pero inútiles, pues no ayudan en nada a salvar el país. Los venezolanos quieren soluciones ahora mismo, quieren saber la verdad, no que les digan lo que ya saben. Todo indica ahora que debemos dialogar y llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro y los militares y olvidarnos por un buen rato de buscar culpables. Lo que viene no deja espacio para el desenfoque ni el desvarío. 7.
Ahora hay que tener coraje para asumir las responsabilidades, coraje para admitir los errores, coraje para emprender los cambios, coraje para diseñar las nuevas estrategias y mucho coraje para remar todos en la misma dirección, olvidando los reconcomios pasados. Octavo, asimismo, es imprescindible reconstruir el tejido emocional de los venezolanos. Hay que reencontrarse con la tolerancia, con el vamos a echarle piernas juntos, hermanos, con el perdón cristiano. Y eso no es nada difícil para un venezolano. Somos buenos para eso. Eso fue lo que nos hizo especiales en el planeta. Noveno, si el desenlace forzoso obliga a buscar entendimientos con los principales responsables de la crisis, el gobierno de Maduro, con más razón debe haber espacio para llegar a acuerdos entre los mismos opositores. ¿O no? Décimo, la confrontación que observamos en estos días entre los opositores es algo totalmente incongruente y torpe. Genera suspicacia, mucha desconfianza en todos aquellos adversarios que queremos seducir para conformar un gobierno de transición y de unidad nacional. Si no son sinceros entre ellos mismos, dirán, menos lo serán con nosotros. Con razón. 11. Entrar en fase autodestructiva es el peor error que pueden cometer los venezolanos que quieren un cambio. Comprendo la ira y el deseo de encontrar responsables, pero aquí nadie es libre de culpas. Las responsabilidades de los fracasos son compartidas colectivamente por todos, por acción u omisión. 12. Lo que queda dentro del campo de la sensatez y del manejo de las realidades es hacer un ejercicio colectivo de rectificación, diseñar los próximos pasos y remar todos en la misma dirección. Eso sí, ya no hay espacio para más errores. 13. A partir de ahora es vital la unidad nacional. Quien no lo comprende y siga propiciando acciones suicidas deberá hacerse a un lado antes que lo aparten por las malas. Ya no estamos para travesuras mesiánicas, ni para el yo lo dije, y mucho menos para el yo no fui. 14. En este momento nos toca insistir en el mayor entendimiento posible en vez de aumentar desencuentros criminales. Sí, criminales, con una nación que está al borde de una gran tragedia. 15. A los venezolanos nos conviene una salida lo más ordenada posible y urgente, y no como resultado de un estallido social o político militar, donde nadie tendrá control de nada ni de nadie, pues estaremos en manos de los niños. La estabilidad social y política es la clave para reconstruir el país. 16. Sí, como producto de la megacrisis que se aproxima, Venezuela queda envuelta en escenarios de violencia y caos. El resultado no será nada parecido a lo que muchos están soñando en medio de sus trasnochados delirios presidencialistas. Estarán cavando su propia fosa. 17. Que nadie se equivoque creyendo que será el rey de la anarquía autodestructiva que se cierne sobre el país. Lo deplorable es que algunos lo están incubando irresponsablemente y con mucho esmero. Nadie, ni partidos ni dirigentes políticos, tienen en este momento el suficiente liderazgo para controlar nada en Venezuela, y lo saben. 18. A pisar tierra, pues, y meter las emociones en el congelador y actuar con sabiduría, aplomo, mucha racionalidad y grandeza. Así operan los políticos de nación, no los de pacotilla. Que cada quien decida cuál de los dos roles quiere ejercer a partir de ahora. 19. Nunca olvidemos que las crisis tienen la costumbre de arrasar primero con los políticos de oficio y después con todo lo demás. Y también propician cambios muy traumáticos y con lamentables saldos humanos y materiales. Este, repito, es el análisis que hace el estadístico y consultor Jesús Seguías. Repito, creo que no es sencillamente para suscribir o no la totalidad de los puntos de este análisis, pero hay elementos acá que merecen ser tomados en cuenta para nutrir una discusión ciudadana que vaya más allá, repito, de repetir las consignas de uno u otro sector. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con el segmento final de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión con el tiempo suficiente para comentar un tema que precisamente me lo vuelve a poner sobre el tapete un oyente que nos sigue a través de Periscope. Me pregunta que, en mi opinión, si lograrán pasar los buques que vienen desde Irán con gasolina para Venezuela. Según reportes internacionales de prensa, 4 buques, 4 tanqueros de bandera iraní se dirigen hacia nuestro país a traer gasolina. También, según reportes de prensa internacionales, hay una movilización de navíos norteamericanos, navíos de guerra norteamericanos, para impedir la movilización de estos tanqueros iraníes. Me preguntan que si creo yo que puede ocurrir. Mira, yo creo que si los tanqueros no llegan al país no va a ser producto de la acción de las naves de guerra, sino de algún tipo de presión o amenaza económica que haga Estados Unidos. Que una nave de guerra detenga a otra nave en aguas internacionales sería un conflicto bélico con impacto seguramente en la política norteamericana. Recuerden ustedes que en noviembre están pautadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos y con impacto en la muy volátil situación en Irán y en todo el Oriente Medio. Así que, repito, si los navíos no logran pasar, creo que sería el resultado no de un acto de guerra en alta mar, sino de alguna presión económica o diplomática que fuese ejercida por Estados Unidos. Pero más importante que eso, porque nosotros los venezolanos sobre eso no tenemos ninguna clase de influencia. Más importante que eso es que nosotros veamos, nosotros los venezolanos veamos lo que está ocurriendo exactamente con ese tema, ¿no? Yo veo a venezolanos diciendo, bueno, tenemos esta situación terrible, tenemos un déficit de gasolina del 98% en Venezuela, tenemos personas literalmente muriendo, porque, bueno, por ejemplo, los pacientes renales que no tienen gasolina para ir a hacerse la diálisis y están falleciendo. Hubo un señor, la semana pasada se reportó en Anzoátegui, que murió haciendo la cola, murió frente a la estación de servicio, buscando los 20 litros de gasolina que le iban a dar para poder ir a hacerse la diálisis. Terrible, ¿verdad? Bueno, por un lado está eso, y por otro lado están otros venezolanos opositores como yo, pero que viven en Washington, que viven en Nueva York, que viven en Bogotá, que viven en Madrid, y que dicen, no puede haber, no podemos permitir que llegue gasolina a Venezuela, no,
porque eso va a nutrir las mafias, el bandidaje, chavista y X, ¿no? Y te dan una buena cantidad de discursos y de razones por las cuales, según ellos, no debe entrar a Venezuela ni una sola gota de gasolina. Yo quiero que se entienda lo siguiente. Nadie quiere que las mafias tengan una gota más, un barril más de gasolina, pero tampoco queremos que sigan muriendo venezolanos por falta de combustible. Porque, repito, el tema de la falta de gasolina no es una incomodidad para algunos, es un problema de vida o muerte para muchos. Entonces, este tema sirve para poner como ejemplo cómo algunas personas creen de verdad, de buena fe, que los venezolanos estamos secuestrados por un mal gobierno, pero que la forma de presionar al secuestrador para que se vaya es asfixiando al secuestrado. Vamos a estrangular al secuestrado para que el secuestrador se rinda. ¿Verdad que parece absurdo? Bueno, no es que parece absurdo, es absurdo. Y el deber de una dirección política responsable es proteger a su gente. El deber de la dirección política democrática es promover en medio de la crisis y continuando incluso la lucha porque haya cambio político en Venezuela, promover también el que haya cada vez menos presión sobre la ciudadanía. Eso es lo deseable y eso además es lo posible si hay voluntad política. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, de repente los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Agradezco mucho los mensajes de felicitaciones por nuestro cumpleaños. Ojalá que Dios nos siga dando mucha vida para poder seguir al servicio de ustedes. Un gran abrazo. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.